A ver, ahí está. Bien, vamos al otro. Este es el ácido cianhídrico, ¿bien? Con el cianuro de sodio. ¿Es un ácido débil o un ácido fuerte? Bien, con su sal. Así que por el momento tenemos un buffer, pero difieren en un hidrógeno. Es buffer. Acá es el fosfato de sodio, la sal, también con su sal. ¿Tiene menos cantidad de hidrógeno de una sal a otra? Sí. Bien, entonces un buffer. Fíjense que un buffer, una sal y la misma sal con menos cantidad de hidrógeno. Este, ácido fosfórico con el fosfato de sodio. Es un ácido débil, bien. Difieren en un hidrógeno, también es un buffer. El amoníaco, que es una base débil, bien, con el cloruro de amonio, y también difieren en un hidrógeno, acá tienen 3 y acá tienen 4. Está bien. Ahora el 7. El ácido clorhídrico con el cloruro de sodio. ¿Es un buffer? No. ¿Por qué? Bien. Esto no es un buffer. El 8. El ácido carbónico con este. ¿Es un buffer? Con su sal, digamos, con el carbonato ácido de sodio. Con el carbonato ácido. Sí. Bien. El 9. Acá este tendría que ser. ¿Por qué no? Bien. En realidad acá hay un error en el libro. Este tendría que ser HCO4, que es esta. El ácido perclórico. Bien. Pero está bien pensado porque también le falta un hidrógeno, no están difiriendo. Y bueno, este sería lo correcto en el 9. Además, si ponemos ácido perclórico, es un ácido fuerte, así que no lo pueden descartar. Bien. El ácido acético con el acetato de sodio. ¿Es un buffer? ¿Segura? Fíjate. Vos fíjate que siempre en los buffers siempre tienen que diferir en un hidrógeno. O sea, tiene que haber un hidrógeno de más o un hidrógeno de menos. Bien. El ácido acético tiene un hidrógeno con su sal, pierde un hidrógeno, entonces sí es un buffer, acá en este caso. Siempre tiene que haber una diferencia de un hidrógeno, o un hidrógeno de más o un hidrógeno de menos. Fíjate acá en el 11, Martín. El ácido fosfórico es un ácido débil, pero fíjate, tiene su sal. ¿Hay un hidrógeno de diferencia? ¿O hay 3 hidrógenos de diferencia? Entonces no es un buffer, porque sí o sí tienen que haber de diferencia uno solo. ¿Bien? En el 9, yo acá, o sea, si ustedes lo piensan como H, cloro o 3, con la sal, sí sería porque están difiriendo en un hidrógeno, ¿bien? Bien. Pero, como le digo, acá debe tener un error en el libro, que tiene que ser H cloro 4. Yo acá lo tengo, yo lo tengo impreso el libro, lo tengo anotado como H cloro 4, más actualizado, y acá es de una versión del 2019. Que esto es un ácido fuerte. Al ser un ácido fuerte, en buffer solamente actúan ácidos y bases débiles.
Por eso no es un buffer. ¿Bien? Vamos. En el 7 tampoco es un buffer. Porque es un ácido fuerte. Bueno, pues acá en el buffer no puede actuar nada que sea fuerte. Claro, ustedes primero se tienen que fijar si tienen un ácido débil o una base fuerte. Una base débil, perdón. Un ácido débil o una base débil. Bien. Una vez que se fijan eso, se van a fijar, siempre se lo van a mezclar con su sal, nunca se lo van a mezclar con otro elemento. Bien. Una vez que verifican si es un ácido débil o una base débil, verifican si difieren en un hidrógeno, o sea, si cambian un hidrógeno de diferencia. Si se cumple que cambien un hidrógeno de diferencia, puede ser o aumentando los hidrógenos o disminuyendo los hidrógenos, es un buffer. En el 11, por ejemplo, es un ácido débil con su sal, pero no difieren en un hidrógeno, difieren en 3. Y por regla el buffer siempre tiene que diferir en 1. ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a ver ahora cómo calculamos el pH de un buffer. Para calcular lo que es el pH de un buffer, se calcula de la siguiente forma. El pH de un buffer, tenemos lo que es el par conjugado, bien, podemos utilizar concentraciones de la molaridad o moles reales, bien, ya se van a dar cuenta por qué. Y también vamos a utilizar la K-dis del buffer, que la K-dis nosotros lo vamos a sacar como pK, bien, que no va a ser lo mismo utilizar la K-dis a utilizar la pK. ¿Cómo sacamos primero que nada el pH de un buffer? Si tenemos, por ejemplo, un ácido débil, bien, si tenemos esta fórmula de pH se va a utilizar si tenemos un ácido débil y una sal, bien, en ácido débil y sal, el pH va a ser igual a la pKdis, ya les digo cómo se saca, más el logaritmo de los moles de la sal sobre los moles del ácido. Acá en moles puede ser en molaridad de la sal o molaridad del ácido o moles reales de la sal y moles reales del ácido. Bien, pueden utilizar las dos cosas. Si ustedes tienen una base débil y la sal, sacan lo que es el pOH. Bien. ¿Cómo lo van a sacar? De la misma forma que el pH, con la diferencia que en vez de poner pH ponen pOH. Que es la pKdis más el logaritmo de la molaridad de la sal sobre la molaridad del ácido. Vuelvo a repetir, en estas fórmulas pueden ser moles reales o molaridad. Sí, tiene que estar en las mismas unidades para que le haga dimensionar. O ponen moles reales de sal sobre moles reales del ácido o molaridad del ácido
y molaridad de la sal. Sí o sí tiene que ser en la misma unidad, porque eso después les da un número dimensional. Además, fíjense que el pOH y el pH no tienen unidad, son números adimensionales, y sí o sí le tienen que dar números adimensionales, tienen que trabajar con números adimensionales. ¿Bien? ¿Y qué pasaría si trabajamos con dos sales? O sea, una sal y la misma sal. Si trabajamos con dos sales, el pH de las sales la vamos a sacar con. También. La pKdis, que la KDis siempre se la dan de dato, ¿bien? Acuérdense eso, nunca lo adivinan ustedes. Todo eso es dato. Más el logaritmo de la molaridad de la sal con menos hidrógenos sobre la molaridad de la sal con más hidrógenos. ¿Bien? Y también les pueden hacer trabajar con lo que es buffer equimolar. Sí. Fíjate en el ejemplo, a ver, acá no lo tenemos, ahí te lo muestro. Claro, sí, así. Bien. ¿Y qué sería en el caso si tuviéramos un buffer equimolar? ¿Se acuerdan de qué es un buffer equimolar? Se lo tienen que haber dicho en clase. Bien. ¿No tuvieron clase de buffer? Bien. Un buffer X, ¿todavía? Bien. Un buffer X molar es aquel que tiene sus dos compuestos con la misma concentración molar. O sea, puede ser un ácido débil y una sal con la misma concentración molar, o una base débil y una sal con la misma concentración molar. Bien. O una sal y una sal con la misma concentración molar. Bien. Eso se puede tomar como un buffer equimolar. Concentración molar. ¿Cómo van a sacar su pH? El pH del buffer equimolar es la pKdis. ¿Bien? Esto es el ¿Cómo vamos a sacar nosotros la pKdis? De la siguiente forma. La pKdis ustedes la pueden sacar de dos formas. Es la constante ácida, se le puede decir constante ácida o constante básica, dependiendo si hablamos de un ácido débil o una base débil. ¿Se acuerdan de eso de la unidad de lo que vimos la clase pasada? Bien, acá la pKi se puede sacar como menos el logaritmo de la KDIS, como sacan lo de pH, la diferencia que ponen KDIS, o si no, como 1 sobre 10 elevado a la KDIS. ¿Bien? El logaritmo de 1 sobre 10 elevado a la KDIS. Yo la que siempre utilizo es menos el logaritmo de la KDIS porque es más fácil de acordarse y más fácil de ponerla a la calculadora. ¿Bien?
La otra la veo como muy compleja, pero como son inversas, sí o sí le tienen que dar lo mismo. Perdón, el logaritmo de 1 sobre la K10. El logaritmo de 1 sobre la K10. Así se saca la pK10. Vamos a ver un ejemplo y también hay ejercicios que le pueden preguntar, antes que nada le pueden preguntar cuándo una solución es mejor buffer. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Voy a tener en cuenta 3 reglitas. La primera, que el buffer sea equimolar. La segunda, que el buffer tenga concentración. Y la tercera, que tiene mayor K10. ¿Bien? Ahora vamos a entender un poquito mejor los ejemplos que les voy a colocar para saber cómo se saca. ¿Bien? Esto tienen que tener en cuenta que es importante cuando la capacidad de buffer es mejor. O sea, cuando es mejor buffer mi solución. ¿Bien? La capacidad de un buffer es mayor cuando, en primer lugar, es equimolar, en segundo lugar tiene mayor concentración y en tercer lugar tiene mayor K10. Esto es como una reglita para obviarse un montón de pasos, de calcular pH, porque muchos dicen, bueno, un buffer, según la definición, es aquel que regula el cambio brusco de pH, o sea, tiene un pH no tan ácido ni tan alcalino. Pero ustedes, si están calculando el pH, no saben qué pH tuvo anteriormente el buffer. Entonces utilizan esto. ¿Bien? Vamos a ver una vez que vamos a tener lo de soluciones reguladoras de nuevo, calcular el pH de un buffer y quién es mejor buffer. ¿Estuvieron viendo la guía, por las dudas? La guía que le pasé. Si estuvieron practicando ejercicios, algo. Si tienen dudas también, eso me olvidé consultarle. De tu guía. Bien. Ya cualquier cosa antes de que terminemos, medio ahorita antes vemos las dudas. Vos, Marti, ¿cómo venís? Bien. Lisa, ¿cómo venís vos? Ah, bien, bien. Bueno, bien. Esto me dice cuál de las siguientes compuestos es una solución reguladora. Solución reguladora se le dice al buffer. Bien. En un ejercicio se lo pueden poner como solución reguladora o como buffer. Por ahí, mayormente se lo ponen, cuando le ponen solución reguladora, como los profes siempre le vienen diciendo buffer, 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 se van a preguntar qué es una solución reguladora. Pero según la definición de buffer, es aquella que permite regular el cambio brusco de pH. En conclusión, es un buffer. Bien. La primera es una base. ¿Es una base débil o una base fuerte? Entonces, ¿un buffer? Bien. Esta no es un buffer. La segunda tenemos este ácido con esto. ¿Es un ácido débil o un ácido fuerte? Bien. ¿Es un buffer o no? ¿Por qué? Se- Bien. Si escuchan música en mi vecino. Este, ¿por qué? Bien. Esta es base, vamos a poner acá base fuerte. Ácido fuerte.
¿El amoníaco con el cloruro de amonio es un buffer? Sí. Bien, es una base débil, el amoníaco es una de las importantes bases débiles. Bien. Y difieren en un hidrógeno, es un buffer. El ácido fosfórico con su sal, ¿es un buffer? Es un ácido débil, por lo que veo. Pero difieren en cuántos hidrógenos. 2. Entonces no es un buffer. Porque difieren en una cantidad. No difieren en un hidrógeno, difieren en dos. Bien, entonces el único buffer que tenemos es el D. ¿Se entiende? Vamos a calcular el pH. Ahora. Tengo este ácido con su sal. ¿Bien? Es un ácido con la sal. Me pide calcular el pH. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para calcular si tenemos un ácido y una sal? Si tenemos un ácido débil y una sal, utilizamos esta fórmula. El pH, por más que no sea base, ¿cómo? Esto es buffer. Siempre se utiliza para... El heno es buffer. Estoy en el ejercicio 2. No, son distintos. Fíjate, difieren en el hidrógeno. Acá sí difieren en uno. O sea, te utiliza el mismo ejemplo, la diferencia es que te lo pone bien ahora. Bien. Bueno, es un ácido débil y su sal. Vamos a utilizar la fórmula de pH, que pH es igual a la pK, que la pK es menos el logaritmo. Lo voy a poner acá abajo. La pK se calcula como menos el logaritmo de la K10, que siempre se lo dan de dato, y el logaritmo de la molaridad de la sal, que la tienen, que es 0,2, sobre la molaridad del ácido. ¿Bien? No sé si tienen la calculadora a mano. Entonces van a poner el pH es igual a menos el logaritmo de la K10, que es 5 por 10 a la menos 3, más el logaritmo de la molaridad de la sal, 0,2, sobre la molaridad del ácido, 0,1. ¿Bien? Esto, según el libro, les tiene que dar, ya les digo, 2,6. Cálculenlo por separado. Por una parte pongan menos el logaritmo de 5 por 10 a la menos 3. Y por otra parte hacen la división y le calculan el logaritmo. Menos el logaritmo. Bien, de 5 por 10 a la menos 3 da 2,30. Más el logaritmo de 0,1. Perdón, 0,2 sobre 0,1. El logaritmo de 2 les da 0,30. Sí. Y 2,30 más 0,30, 2,60 o 2,6 el pH. ¿Bien? Es menos el logaritmo de 5 exponente a la menos 3.
2,30 te tiene que dar. Si no, hacelo con el logaritmo de 1 sobre la K10. No, sí, tenés que ponerlo. 5 por 10 a la menos 3. Qué raro. A mí por lo menos me estaría dando. ¿En qué lo tenés? ¿En radian? ¿En qué lo tenés? ¿O normal? ¿Te sale una D arriba? Sí, está normal. Miren, a ver si, no sé si se va a poder ver. Ahí les paso una foto al grupo de cómo lo pongo yo en la calculadora. Porque creo que tengo la cámara rota. ¿Qué calculadora tienen? ¿La 570? Ahí les pasé la foto y yo aprieto donde les puse ahí en verde menos por 10 a la menos 3. ¿El logaritmo? Primero hacer la división, 0,2 dividido 0,1. Te da 2 eso. Bueno, el logaritmo de 2 pones ahora. 0,30. Bien. Marti, ¿a vos ahí te estaría dando? A ver si estás hablando. Ah, salió. Lo he oído en internet. Bien. Bueno, mientras tanto seguimos con el otro ejercicio. Ahí voy. Marti, ¿te estaría dando el ejercicio o no? Sí. Veremos. Si tienen personal, hoy anduvo re mal igual. Bien. Bueno, vamos al B ahora. Al B. Nos fijamos. Tengo un ácido, es un ácido débil, con su sal. ¿Bien? Si es un ácido débil con su sal, ¿puedo utilizar la fórmula de pH o no? La que utilizamos esta recién. Mole de la sal sobre moles del ácido. Pero fíjense, tienen la misma concentración molar. 0,1 y 0,1. Entonces, es un buffer equimolar.
Y nos vamos a la fórmula de buffer equimolar. Un buffer equimolar son dos compuestos con la misma concentración. El pH es la pKdis. ¿Bien? O sea, solamente tienen que calcular menos el logaritmo de la Kdis. Entonces ponen el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la Kdis, que es 4,67 por 10 a la menos 7. Les tiene que dar 6,33. Bien. 6,33. ¿A los demás les dio lo mismo? Sí. Bien. O sea que, primero que nada, lo que tienen que tener en cuenta para hacer los ejercicios son los siguientes. Si es un buffer, ver si es un ácido débil y su sal, utilizar la fórmula de pH, ver si es una base débil y su sal, utilizar la fórmula de pOH, bien, y también si es un buffer equimolar. Y si el buffer es equimolar. Lo de equimolar equivale tanto para si es ácido débil y su sal, si es base débil y su sal, y si es sal y sal. Bien. Y si es sal y sal, utilizar su fórmula de pH. Bien. Una vez que ustedes se fijan si es ácido débil y su sal, base débil y su sal o sal y sal, lo que van a ir es a fijarse si es equimolar. Si es equimolar, se evitan de un montón de pasos, digamos, de calcular el logaritmo y todo eso, porque el pH es igual a la pKdis. Si no es equimolar, ahí utilizan sus correspondientes fórmulas. ¿Se entiende? Esto es todo lo que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer estos ejercicios. Ahora, vamos al 3. ¿Quién es mejor buffer? Lo de quién es mejor buffer tienen que tener en cuenta esto. La capacidad de un buffer es mayor cuando es equimolar, tiene mayor concentración o tiene mayor Kdis. Eso va en orden. Siempre se tiene que fijarse. Si es equimolar, si tienen dos buffers equimolares, tienen que fijarse quién tiene mayor concentración. Y si tienen ambos los dos mayor concentración, quién tiene mayor Kdis. ¿Bien? Vamos a este ejercicio. ¿Cuál de estos es el mejor buffer? ¿Tengo algún buffer equimolar? Acuérdense, equimolar son aquellos buffers que tienen igual concentración. Todos estos son buffers. ¿Tengo algún buffer equimolar acá? Sí. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál es? Y el D. Bien. Como ambos son equimolares, me tengo que fijar quién tiene mayor concentración. ¿Quién tiene mayor concentración? Entonces, ¿quién es mejor buffer? Porque no le están dando la Kdis acá. ¿Quién es mejor buffer? El D.
¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, otro ejercicio típico de Buffer que le pueden dar, acá, bueno, no hago mucha introducción en teórico porque Buffer no tiene mucho teórico, ¿bien? Lo que sí tiene teóricos, o sea, si ustedes lo tuvieron, es lo de hidrólisis. Eso sí tiene mucho teórico. Otra cosa muy importante en los buffers es qué pasaría si a mí me dan más de una K. O sea, tengo más K's, por así decirlo. Tengo más datos de K. Donde se separe. Uy, Dios. Bueno, se me borró ahí, pero ya después se lo modifico un poquito. Bien, ¿qué pasaría si yo tengo 3K? Si tengo K1, K2 y K3. ¿Cuándo voy a utilizar estas K, estas constantes? A ustedes le van a dar, esto se utiliza, por ejemplo, cuando hacen por ahí se utiliza mucho en los agregados de soluciones, cuando se le agregan una base fuerte o un ácido fuerte. A ustedes un buffer, ustedes para trabajar con un buffer, sí o sí tienen que tener un ácido débil o una base débil, pero al buffer le pueden agregar una base fuerte o un ácido fuerte. ¿Bien? Cuando utilizamos la K, si tenemos un ácido débil y su sal, utilizamos la K1. ¿Bien? Cuando utilizamos la K2, la K2 la vamos a utilizar si tenemos dos sales. Sal y sal. Utilizamos la K2. Y la K3 la vamos a utilizar con su sal y una sal neutra. ¿A qué me refiero con sal neutra? Que no tiene hidrógenos. ¿Bien? Ahí se utiliza la K3. Un ejemplo de ácido débil y su sal, por ejemplo, ponemos el ácido carbónico con su sal. H2CO3 con la sal. Una sal y una sal. El fosfato, la sal fosfatasa ácida. NaH2PO4. Y bueno, que difieren un hidrógeno, NaHPO4. Y la otra es la sal, y es una sal neutra. Podemos agarrar esta sal, NaHPO4, y la sal neutra, o sea que no tiene hidrógeno. Bien, esto es sal neutra. Bien. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar esto de K1 a K2? Como les dije, es en la parte de agregados de ácidos o bases fuertes en un buffer. Bien. ¿Cómo sería esta parte de agregado de ácido o bases fuertes? Si nosotros agregamos ácidos, no se ve.
No sé por qué no me borra. Ácido fuerte y base fuerte. ¿Bien? ¿Cómo vamos a calcular el pH de un buffer? Esto es totalmente distinto, o sea, es distinto en la parte de las concentraciones. Acá no vamos a utilizar concentraciones molares, vamos a utilizar todo lo que es moles reales en ambos casos. Si nosotros agregamos ácidos, ¿bien? El pH se saca de la siguiente forma. La pKdis más el logaritmo, ¿bien? De los moles de la sal menos los moles del ácido agregado sobre moles del ácido menos los moles, perdón, más los moles del ácido agregado. Fíjense, esta primer parte es lo mismo que sacar el pH de un ácido y su sal. No sé si me explico. Esta primera parte, pKd más el logaritmo de la mole de la sal sobre los moles del ácido. Esa primera parte es sacar el pH de un ácido débil y su sal. La diferencia es que ahora trabajan sí o sí con moles reales. ¿Bien? Eso sí, todo con moles reales. En una solución o fuera de la solución. ¿Y qué pasaría si agregamos un ácido fuerte, una base fuerte, para sacar el pH? Va a ser igual a la pKdis, de nuevo, es igual que la de arriba, la diferencia es que en vez de poner menos moles del ácido, ponen menos moles de la base agregada. La pKdis más el logaritmo de los moles de la sal menos los moles del ácido de la sal de la base agregada sobre moles del ácido más los moles de la base agregada. Acá es al revés. Más y menos. Todo esto dividiendo. ¿Bien? Moles de la sal menos los moles del ácido agregado. Arriba, moles del ácido más moles del ácido agregado. Y en la base fuerte es moles de la sal más moles de la base agregada. Y en la de abajo, moles del ácido menos moles de la base agregada. ¿Bien? Esto es cuando agregamos ácidos fuertes o bases fuertes. Vamos a ver. En ácidos sí. En ácidos se resta arriba y se suma abajo, y en bases al revés. Se suma arriba y se resta abajo. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un buffer. El buffer es el ácido carbónico con la sal, que la sal es esta. Le dan la concentración molar
de cada uno, que es 0,4 y 0,3, molar, y 0,3 molar, en 500 mililitros de solución. Acá le dan solamente una Cádiz. Bien. Que la Cádiz es 4,6 por 10 a la menos 4. Y le dicen que a este buffer le agregan ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico que está al 0,25 normal en 200 mililitros de solución. ¿Bien? Vamos a hacer esto. Le dan una K1, que es 4,6 por 10 a la menos 4, y le dan una K2, ¿bien? Que es 3. Cuando me dan 2K, ¿qué me tengo que fijar? Si es un ácido débil y una sal, si es una sal y una sal, o si es una sal y una sal neutra por utilizar K3. Acá tenemos un ácido débil y una sal, entonces vamos a utilizar lo que es K1. ¿Se entiende? Para poder calcular el pH. La K10 acá sería la K1. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar los moles reales de la sal y los moles reales del ácido. A ustedes le dicen que está al 0,4 molar y al 0,3 molar. ¿Eso es real o es imaginario, por así decirlo? Fíjense, le dice que está en 500 mililitros de solución. Los 500, ¿quieren decir que corresponden a esos 0,3 o a ese número? Esto es lo de soluciones. ¿Qué les había dicho yo en soluciones cuando aparecía una concentración y a la vez una cantidad de mililitros? ¿Qué hacían con la concentración? Correcto. O sea, salen de la concentración, digamos. Que en 500, como esto ya está en molaridad, es moles de soluto cada 1000 mililitros, en 500 serían los moles de la sal reales. ¿Bien? Entonces hacemos el carbonato ácido, que es si en 0,4 moles hay 1000, están en 1000 mililitros de solución, ¿cuántos en 500? ¿Cuánto les da esto? 0,2. Bien. Y ahora lo mismo con la sal, porque son moles de la sal real. Acá se lo aclaré, todo con moles reales. La sal era esta. Bien. Si en 0,3 moles están en 1000 mililitros de solución, ¿cuántos hay en 500? ¿Sí? ¿Alguien más le dio lo mismo? ¿Vamos entendiendo hasta acá qué es lo que estoy haciendo? ¿Se entendió por qué elegí K1 y no K2?
Sí. Bien. Ahora, ya tenemos los moles reales de cada uno. Tenemos la K-Dis que vamos a utilizar. Nos faltaría sacar moles del ácido agregado, moles reales. Nosotros tenemos normalidad. ¿Qué decía la normalidad? ¿Qué era la normalidad? Claro, equivalente químico cada 1000 mililitros de solución. Ustedes tienen que tener moles, y acá no tienen moles. Ustedes tienen que buscar cuántos moles son esos 0,25. ¿Cómo lo harían? Ustedes tienen que buscar los moles del ácido, ¿bien? Tienen que poner todos moles reales del ácido, o sea, los moles en 200 mililitros. Tendrían que buscar cuántos moles son esos 0,25. ¿Ustedes saben cuántos moles hay acá adentro? No. Tienen que buscarlo. ¿Cómo lo hacen? Bien. Bien. ¿Cuánto te da eso? ¿0,25? ¿Y esos 0,25 están en 1000 o están en los 200? Esto sale del normal, ¿no? Así que estarían en 1000. Y ustedes tienen que buscar en 200. Entonces sería, si en 0,25 moles están en 1000, ¿cuántos hay en 200? 200 por 0,25 dividido 1000. Bien. Sí. Un equivalente químico. Bien, está bien el pasaje que hicieron, si no, otro pasaje es pasar de normal a molaridad. ¿Cómo pasaban de normalidad a molaridad? Ustedes sabían que si tenían la molaridad era multiplicar la molaridad por el equivalente químico. Y eso me daba la normalidad. Y yo para pasar de normal a molaridad es dividir por el equivalente químico. ¿Bien? Es para que se eviten una regla de 3. Entonces, si la molaridad es normalidad sobre equivalente químico, la normalidad es 0,25. Dividido ¿cuántos equivalentes químicos reales? Si es ácido clorhídrico. ¿Cuántos equivalentes químicos tengo? Entonces te va a dar 0,25 ¿qué? Molar. ¿Bien? Y es esta reglita solamente 0,25 en 1000 en 200 tanto. Si a usted le sale con los equivalentes químicos está bien, pero yo para que se eviten una reglita de 3 y saben que la molaridad es normalidad sobre equivalente químico, que eso siempre va a estar en 1000. ¿Bien? Pero esto así está bien. Bueno, como estamos agregando un ácido, vamos a utilizar esta fórmula. La pKdis, el pH se saca con la pKdis más el logaritmo de los moles de la sal menos el mole del ácido agregado sobre los moles del ácido más los moles del ácido agregado. Entonces el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 4,6 por 10 a la menos 4
más el logaritmo de los moles de la sal, que la sal era 0,15, menos los moles del ácido agregado, 0,05, sobre los moles del ácido, 0,15, no, perdón, 0,2, menos los moles del ácido agregado, más los moles del ácido agregado, más 0,05. ¿Bien? ¿Cuánto le da este pH? A ver, menos el logaritmo de 4,6 exponente a la menos 4, 3,33, más, hacen 0,15 menos 0,05, sobre 0,15 más 0,05. El logaritmo de 0,5 les da menos 0,30. $3,33 menos 0,30. 3,02 me da a mí. Sí, 3,03, porque acá te parece 9, ¿o no? Sí. Acá, Aldi, fíjate que es negativo, tienes que restárselo. ¿Bien? Vamos a poner 3,03. Vuelvo a repetir como siempre, pregúntenle a los profes el tema de los decimales. Si quieren 2 decimales después la coma, si quieren 3 decimales después la coma. ¿Se entendieron estos ejercicios de buffer? Sí. Es tranqui, tienen que prestar atención como siempre, si es un ácido débil de sal, si son dos sales, lo importante siempre es si difieren en un hidrógeno. Eso es muy importante a la hora de elegir buffer, digamos. ¿Bien? Bueno, y eso sería todo, digamos, lo de buffer, es cortito. Ustedes a la hora de hacer ejercicios, como les van a hacer los agregados y les van a dar más de una constante, entonces tienen que saber qué constante utilizar, si K1, K2 o K3. También lo que le pueden decir, por ejemplo,
es que ya tienen un pH de 7, por así decirlo, y tienen que empezar a despejar fórmulas. Tienen que tener como agarrado el despeje de las fórmulas. Y otra de las cosas muy importantes de un buffer tienen que tener en cuenta que para que se eviten, digamos, de hacer ejercicio, o sea, no sé si evitarse de hacer ejercicios para reducir un poco